Usted como que está apuradito hoy, que es viernes, ¿eh? Sí, sí, no, además que me interesa mucho la historia de cómo fue esa pandemia y qué hicimos mal o qué hicimos bien para tenerla controlada en este momento. Déjeme darle números primero, Fernando. Ayer el Ministerio de Salud nos informó que teníamos 99.715 casos positivos para 673 pruebas positivas del día de ayer con exactamente con 5.075 pruebas que se realizaron, 673 salieron positivas para un porcentaje de positividad de 13,3%. Aquí está. La primera cosa que tiene que al bajar, ¿se acuerda que estamos en 34? Estamos en 13, estamos por debajo de la mitad que teníamos, un tercio. La tercera parte. Casi un tercio de lo que teníamos, un poquito menos de un tercio, de lo que teníamos hace semanas atrás, un par de semanas atrás. La tasa de letalidad está en 2.13. Si Noemí me ayuda con la curva, la primera curva que le quiero presentar es la tendencia hoy. Ahí está. Con todos los datos, ¿sí? Esa es la curva de incremento de los casos de COVID. Vamos a la baja, con una curva lineal aplanándose, disminuyendo el slope. Una curva polinómica que nos demuestra a nosotros la verdadera tendencia, que es a la baja, con un R cuadrado de 0.80, que significa que podemos decir con certeza estadística que seguimos a la baja, hoy viernes. Si me presenta la siguiente curva, ahí recuerde que dentro de todo eso, nuestro índice de letalidad es de 2,13. Ahí están las proyecciones que están por debajo de los hechos reales. Nosotros trabajamos con hechos reales. Presénteme la última curva, que es importante. Ahí está. Esa curva nos está indicando a nosotros los casos, el comportamiento del incremento de los casos de COVID, el comportamiento de los casos de COVID hasta el tiempo. Eso nos está indicando la cantidad de personas que han muerto y la tendencia a la baja. Entonces tenemos tres tendencias. En términos de positividad estamos a la baja, en términos de muertes estamos a la baja, en términos de casos, a pesar de hacer más pruebas, estamos a la baja, lo que significa que nuestra estrategia epidemiológica, nuestra estrategia de control de la enfermedad en hospitales y en unidades, en camas de hospitales, unidades intensivas y en los lugares de retención para la gente que salen positivos, está funcionando. Esos son los números. Esos son los hechos hoy. Puede usted sentirse satisfecho si usted lo compara con Brasil, si usted lo compara con México, lo compara con los Estados Unidos. Nosotros tenemos uno de los mejores escenarios que hemos trabajado. Nadie nos lo regaló. Bien. Déjeme ahora, Fernando, darle una explicación de algunas cosas que me gustaría que usted meditara este fin de semana. Y es tener una cronología en la mente de cómo comenzamos esto y dónde estamos parados. Recuerde lo siguiente. El virus SARS-CoV-2, que es el nombre científico del virus, que produce la enfermedad, se conoce como COVID-19, fue identificado por primera vez en China, en Wuhan, pero hay información técnica, científica, que habla de la probabilidad de que haya podido salir en otros lugares. Lo importante es que fue a partir de diciembre del año 2019 en que se informa de esto y China le presenta al mundo el primer genoma de este virus para el 7 de enero del 2020. Los organismos de inteligencia de los Estados Unidos le informan al presidente de los Estados Unidos a finales de enero que un virus letal de alto nivel de reproducción y con alto nivel de personas que pudieran morir está en desarrollo y le advierten que ese es el principal problema de seguridad que va a enfrentar en los próximos meses. Eso ocurre a finales de enero. En febrero, el 7 de febrero, el presidente Trump habla con Bob Woodward,
y le explica a Bob Dole que está frente a la presencia de un virus letal que es 5 veces más mortal que la enfermedad de la influenza normal y que se reproduce en forma aérea. Nosotros en Panamá, el presidente Cortizo, el 2 de febrero, establece el Consejo Especial para mirar este tema y ordena un avalúo de todas las instalaciones de salud pública para determinar el nivel de camas y de unidades de cuidados intensivos que tenemos. Esa es la primera medida que toma el presidente. El día 9 de marzo, en Panamá, se da el primer caso de COVID anunciado por la ministra Turner de ese momento de Salud Pública que hay. El día 10 de marzo se anuncia la primera muerte en Panamá. E inmediatamente el presidente Cortizo ordena el cierre de las escuelas. Y una medida de estudiar rápidamente qué tenemos que hacer para mirar esto y que se hagan las proyecciones correspondientes. En ese momento de marzo, el presidente de los Estados Unidos por allá, Bolsonaro estaba diciendo que esto era un refraidillo. El señor, el otro, estaba diciendo allá en México que esto no era. El presidente Cortizo lo va a declarar, declara el estado de emergencia el 13 de marzo y ordene que se toman todas las medidas necesarias para tener en manos nuestras lo que haya que tener para salvar vidas. La ministra de Salud. El 11, ya las Naciones Unidas había declarado pandemia. La pandemia. Y no digo mundial porque la pandemia significa una enfermedad que se distribuye mundialmente. Será una redundancia hablar de pandemia y decir mundial. Cuando se trata de un país, entonces uno no usa la palabra pandemia. Es epidemia. Es una epidemia, porque está localizada en un concreto. Esta es una pandemia global. El 17 de marzo, la ministra de Salud, a solicitud de ese gran doctor panameño Julio Sandoval, que dice que hay que tomar medidas para detenernos equipos, porque viene un problema serio. Nosotros adoptamos la posición y la ministra de Salud, en ese momento, la señora Turner, le presenta al Consejo de Gabinete una proyección con un modelo epidemiológico que le dice que para mayo la situación sería extremadamente crítica, que tendríamos simultáneamente muchas muertes, miles de muertes, y un promedio de 857 personas en cuidados intensivos, cosa que no teníamos. Y no teníamos ventiladores. Claro. Y recuerde que en el mundo, ya para esta época, España, Italia, Francia posteriormente y China, comenzaron, y los Estados Unidos comenzaron porque Estados Unidos no tenía ventiladores, y comenzaron una compra frenética en el mercado. No sé si usted se entera, yo creo que el periódico La Prensa no se ha enterado de eso. ¿Y por qué yo le estoy haciendo esta narrativa? Porque no entender el contexto en que están ocurriendo estas cosas. Está ocurriendo ahora que en el periódico, particularmente, lo digo con nombre y apellido porque me preocupa lo que está haciendo el periódico La Prensa. Está focalizándose, esa es la palabra que uso y lo hago a propósito, en ver un tipo del problema sin mirar la película, no le está echando la historia y está completa. ¿Qué haría un presidente cuando tenga en sus manos la información que tenía el presidente Cortizo? ¿Y a consultar a foco? Sí. ¿De qué debe hacer? Llamar a Rodrigo Noriega. O tener que asumir la responsabilidad de salvar vidas. Esa es una cosa sencilla. El presidente tomó la responsabilidad de lo que tenía que hacer, pues, salvar las vidas. Y nuestros médicos panameños están acostumbrados a salvar las vidas. Entonces la ministra presenta esto y hay todo un procedimiento. Pero la prensa ignora el el decreto ejecutivo 114 del 15 de marzo, por allí, en la que se establece las condiciones para adquirir cualquier equipo. La primera condición era que no había ni un pago inmediato. 2,
La tercera aprobación es que tenía que tener ficha técnica que sea aprobada por el Ministerio de Salud, no el Ministerio de la Presidencia, señores de la prensa. Hay un decreto, no me tienen que leerlo. Se lo doy, el 114, léalo. Y todas, el Ministerio de Salud, a través de su dirección de provisión de salud, ordena la compra de 40 respiradores, ventiladores, a un valor de $31.000, que era el precio de mercado. Pero usted recuerda que en ese momento Todo el mundo estaba demandando. Estados Unidos le robó a Francia, en China, robado un avión, se lo cambió para de ellos. Ventiladores, los precios se dispararon, pero nosotros compramos y no pagamos. Pero con las normas técnicas que establecía tanto Provisión como las entidades especializadas del Ministerio de Salud. Y a lo largo de todo el mes de mayo, de abril y mayo, se van distribuyendo en la Caja del Seguro Social, en Chorrera, en el Anita Moreno, se van distribuyendo los ventiladores. Y si usted ve la curva del comportamiento de abril y mayo, se dará cuenta que particularmente en marzo y abril, nosotros estábamos al alza. Y el RT de reproducción del virus, señores de la prensa, estaba por encima de 2. Y estaba la gente muriendo. Y la gente enfermándose. Nosotros vamos a tener una baja en mayo. Pero sube nuevamente cuando hagamos la apertura. Y para allá mayo y junio, miren las curvas nada más. Nos estaba indicando que se estaba disparando. Pero nunca, gracias a las decisiones que se tomaron en marzo, nuestro sistema hospitalario quedó sin dotaciones fue superado, porque tomamos varias medidas epidemiológicas, muy suaves al principio en pruebas, con errores de hacer el seguimiento, que se van a corregir en mayo y junio, con mejores medicamentos a partir de julio, en donde entonces tenemos dos resultados. Tenemos suficiente equipamiento, tenemos más camas disponibles, más unidades de cuidados intensivos, tenemos más respiradores y estamos preparados para un rebrote dentro de ciertos límites, porque hemos logrado tener equipamiento en un momento de difícil acceso. Yo les pregunto a ustedes de la prensa, ¿ustedes se habían puesto a pensar, le han dicho al país que en marzo y abril cuál era la situación? Ustedes no recuerdan cuando Francia le reclamaba a los Estados Unidos que le había robado prácticamente, le había sacado del avión ventiladores, porque los Estados Unidos todavía no estaba produciendo ventiladores. Estados Unidos va a venir a producir ventiladores por allá por mayo, cuando el presidente, después de ser ajetreado por los medios de comunicación, decide declarar el estado de emergencia para que entonces las empresas locales comiencen a producir ventiladores. Esa es la historia. Entonces fíjense, les cuento esto porque le quiero contar la narrativa de la prensa ahora. Los aliados que tiene la prensa para divulgar los ataques que tiene. La prensa tiene una matriz de información dirigida a pegarle al vicepresidente, vaya a saber ellos qué intentan. Y yo tengo mi opinión de que lo que tratan es de manipular al presidente, eliminándole su gente de confianza que lo está ayudando a gobernar, o posibles contendores. Sí. No sé. Pero está concentrado en eso y en los ventiladores. Pero el equipo técnico de la señora ministra Turner, de marzo, y yo les leí aquí, les presenté a ustedes las proyecciones que tuvieron, presentaron unas proyecciones que para mayo esto iba a ser un caos. Y ese es el mismo equipo que por ahí, que fue desplazado por alguna razón que no voy a entrar a consideración. Y ellos aprovecharon para inducir que la ministra lo hacía bien y el ministro de la presidencia lo hacía mal. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí. Esa era la matriz. Y quisieron poner a la ministra contra el ministro de la presidencia, ahondando las diferencias a lo interno. Esa era la matriz de comunicación. Al caerse, de renunciar o sustituir a la ministra Turner, ahora se han concentrado
en el ministro de la Presidencia y al tener la baja de guerra que tienen con Foco, por la barbaridad que hicieron la semana pasada y toda la estructura, ahora se apoyan ellos. Ha salido el dragón mismo a combatir sobre la base de una información que no le están diciendo a ustedes. ¿Cómo y dónde se dieron estas circunstancias, en estos hechos? Día por día se los puedo dar. ¿Cómo se distribuyeron? ¿Se cometieron algunos errores? No tengo la menor duda. Al final de lo que se trata esto, y es el gran debate en los Estados Unidos, señores de la prensa, es la vida o la muerte. Nosotros en Panamá tomamos la decisión de resolver el problema de salud pública primero. Y ya nosotros, tan temprano como a principios de marzo, establecimos medidas de bioseguridad y cerramos la economía. Cosa que no hizo el presidente de los Estados Unidos. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Si hay cosas mal hechas o no mal hechas, en algún punto, es una cosa que tiene que definir la Contraloría General de la Nación. Y cuando tenga sus auditos, el Ministerio Público. No. Es la intención siempre, porque ese fue el modelo que aplicaron el quinquenio pasado. Publicar noticias, crímenes entre comillas, obligar al Ministerio Público a hacer investigaciones para presionar a la Contraloría, que ya estaba en coordinación en aquella época, para que hiciera las auditorías chimbas que se hicieron, y entonces condenar a la gente. En realidad, ninguna prueba, señores de la prensa, de especulado en la administración pública tiene sentido si no hay un audito correspondiente. ¿Te acuerdas todo el revolú que armaron sobre el hospital modular? El audito, ¿qué demostró? Lo que le habíamos dicho nosotros aquí. Si hay irregularidades, claro que hay que investigarlas. Yo no tengo eso no es mi punto. Mi punto es que usted tiene que expresar todo el contexto en que se dieron todas estas decisiones. Primero, cómo fue que se dieron las órdenes. Ahí están los decretos. Ahí están las decisiones que tomó el Ministerio de Salud. Y al final de estos 8 meses de intensa lucha, nosotros podemos decir que la estrategia lanzada desde el 2 de febrero del año 2020 por el presidente Cortizo y su gabinete con respecto al control de esta pandemia ha dado el resultado que tenemos hoy. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy? Que tenemos al virus con un índice de reproductividad por debajo de por debajo de 1. Debajo de 1. El umbral de 1, lo tenemos por debajo de 1, lo tenemos focalizado. Que hemos logrado reducir los números de muertos diarios, gracias al tremendo trabajo de nuestros médicos internistas e intensivistas. Hemos logrado manejar la pandemia gracias al gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud, sus trabajadores en las comunidades, etc. No explicarle eso a ustedes es irse por las ramas. Porque en la matriz es pegarle, hay que pegarle al señor Carrizo. Eso es una línea. Sí. Y cuando uno ve eso, uno tiene que quitarle el prejuicio y se dará cuenta. ¿Qué es más importante hoy en este país? Hoy tenemos un dominio, hoy. Si nos enredamos y le hacemos caso a la prensa, porque al final lo que la prensa está intentando hacerle es meterle miedo a usted o bajar la credibilidad para que usted no le pare bola al gobierno y entonces se forme aquí el tantentín, porque es una irresponsabilidad. En medio de una guerra, utilizar la contrainformación que después ellos creen que es verdad. Yo todavía estoy esperando que Movín nos explique cuál es su posición con respecto a estas actitudes de ese muchacho Valenzuela. Yo quiero que me las explique. Todavía nadie lo ha hecho. Y lo sacaron porque es una baja de guerra, pero usan las redes. El resto de los Apoyado en algunos canales de televisión. Y me preocupa esto porque todavía nosotros estamos en pañales en esta guerra. Hemos avanzado considerablemente. Pero hay un otro terreno importante, que es la reapertura económica. Y ahí tenemos cosas importantes que fijarnos. Nosotros, Fernando, nos enfrentamos a la pandemia del virus, la enfermedad del COVID y al SARS-CoV. Nos enfrentamos con éxito en una guerra relámpago de 8 meses. Solamente. Para nosotros menos que eso, porque nosotros comenzamos en marzo. Llevamos 6 meses. 6 meses.
Pero nos queda ahora la gran guerra, la guerra económica. ¿Cómo recuperarnos? Entonces ahí tenemos que concentrarnos. Para hacerlo, nosotros necesitamos fortalecer el gobierno, hombre. El que piense lo contrario es un perfecto idiota. Ahora, eso no quiere decir que es una carta en blanco para el gobierno. No, no, al contrario. ¿Hay que hacerle críticas al gobierno? Claro que sí. ¿Hay que darle una idea? Claro que sí. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, le dije ayer, en materia de construcción, no lo vamos a reactivar si nosotros a las empresas que están con obras en construcción, la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y el MOB no se ponen de acuerdo y le pagan lo que le deben a las empresas para que siga, para que podamos pagar. Y sin discusiones de que si es que yo le tengo miedo a lo que va a decir la prensa, y la prensa no le está preocupando esto. El gobierno debe preocuparse. Yo siempre le he dicho a la gente que gobierna, quien sea, usted preocúpese si lo que usted hace está a favor de la gente o en contra. Si está a favor de la gente, usted no se preocupe. Ya está resuelto. Si los medios se preocupan, ya verá usted los intereses que están detrás de eso. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el gran debate de hoy en los Estados Unidos, en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, es cómo manejaron la pandemia ellos y cómo la manejamos nosotros. Y basta poner los números nuestros contra los números de ellos. Háganlo. Y se darán cuenta que en materia de salud nosotros hemos avanzado. En materia de economía nos falta mucho por avanzar. Necesitamos una coalición para empujar esto. Necesitamos impulsar, ¿no?, la reactivación en áreas donde lo podemos hacer. Y fíjense que hemos tenido éxito. Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en este control del virus es porque nosotros mantuvimos los puertos y el canal siempre abierto. Y el Ministerio de Salud, cosa que nadie lo ha dicho, aquí solamente nosotros, junto con las empresas portuarias, desarrollaron protocolos para el manejo de los barcos que entraban y salían del canal. Cuando se descortaba un barco con un caso de coronavirus, se reportaba 48 horas. La prensa sabe eso. Y había atención. Siempre el mando estaba en salud pública. Y los puertos cooperaron y no los cerramos. En otros lugares del mundo cerraron los puertos. Nosotros no los cerramos. Es que no cerramos tampoco el aeropuerto de carga. Y no cerramos el de carga, pero cerramos la carga de pasajeros, que tenemos que mirar cómo manejar esas cosas. ¿Y por qué es importante que usted mire esto en su conjunto? Quítele el objetivo de la matriz de ese periódico, La Prensa, que tiene el derecho a publicar. Lo que yo no creo es que tiene el derecho a engañarnos. Eso no es un derecho universal de nadie. Es la gran debate de los Estados Unidos. ¿Le mintió el presidente de los Estados Unidos a su pueblo, sí o no? Claro que le mintió. ¿Está narrando la prensa lo que está pasando realmente? No lo está narrando bien. Al no decir las cosas como son. Alguna vez ellos han hablado del artículo 114, que determinó cómo y cuándo se compraba en medio de estas urgencias. ¿Alguna vez le he explicado el escenario donde se compraba todo esto? ¿Alguna vez le he hablado de quiénes son los verdaderos proveedores que ellos protegen? Ellos protegen. Porque aquí en el mundo de la medicina y de equipos médicos hay una mafia. No es la palabra. Un cartel. Hay una especie de cartel. oligopolio, un cartel que establece, si no, ¿qué es lo que compramos medicina? Una pastilla que antes venía en 30 cápsulas por paquete, valía $18 y ahora 15 valen 45. ¿Para qué se usa? Para el control de la presión. Pero ellos no salen a ver esto. Entonces, ¿por qué están enfilados en esto? Porque cuando el periodismo se mercantiliza, por allí vi una información que me llegó a mis redes, fíjese lo que le voy a decir. Que en un foro económico, unos doctores, entre comillas, decían que el tabaco calentado era beneficioso para usted. Y citan al final, en el penúltimo párrafo, informes técnicos que no mencionan. Entonces, en la industria tabacalera está a la ofensiva, aquí en Panamá y en el mundo, vendiendo el tabaco calentado
porque ha bajado la venta en el mundo y particularmente en ese gran mercado que es los Estados Unidos, y como China está controlado, entonces no sabe qué hacer. Entonces no la quiere meter a nosotros. Esa manipulación de la información, que un día la publicó la prensa, por eso la Corte Suprema de Justicia le aceptó al Ministerio de Salud la multa que le puso a la prensa por haber divulgado información del tabaco calentado en forma errónea. Yo lo que digo a la prensa es que no hagan esas cosas. La Corte Suprema falló en corta a favor del Ministerio de Salud. Entonces, todas estas cosas se las estoy explicando porque han pasado tantas cosas que a la gente se le olvida poner en contexto las cosas. Y al final, lo que quiero llevarle con esto es que no hay salida fácil para nada de esto. Hay situaciones complejísimas. Entonces, todo el que le caiga en ese simplismo de decir el culpable, fíjese lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. No, ahora el que es culpable en los Estados Unidos, ¿sabes quién es, señor? Bob Woodward, uno de los grandes periodistas del mundo. Él le está haciendo la culpa a él, si él no es el presidente de los Estados Unidos. Usted ha visto que la prensa ha hablado del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra ellos, por haber violado la ley. Porque eso fue lo que hicieron. Al divulgar en el martes financiero información sobre el tabaco en forma soterrada, diciendo que el tabaco calentado era bueno en medio de la pandemia. Fíjese esto, fíjese esto. Nosotros aquí no hemos puesto eso antes de la pandemia, en medio de la pandemia. Nosotros estamos por el control de la pandemia, estamos por la reactivación económica y estamos por la unidad del país. Entonces le dejo estas palabras de reflexión, porque ese no es el camino es otro. Hay quienes se visten de la lucha contra la corrupción, pero están defendiendo intereses muy particulares. Si yo le contara lo que nosotros sabemos, por qué se mueven todos estos hilos, otra historia contaría. Así es.